Fue coach de la selección chilena de menores, fue coach también de la selección chilena de ladies, tiene mundiales, tiene panamericanos, actualmente sigue trabajando con los menores desde este club que están viendo de fondo, que es el Sports Center Aeropuerto aquí en Concepción, un club único porque está a pasos de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Concepción, Carriel Sur. Bienvenido Alberto Miranda, con muchas cosas que conversar. ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias, Manu. Bueno, un gusto recibirte. Nosotros hablamos un montón de cosas del pádel que nos gusta tanto, siempre fuera de cámara, pero ahora estamos en este capítulo de Rey Pádel hablando de los menores, que es un tema que tú bien conoces. Cuéntanos un poco cómo ha ido desarrollándose, porque el pádel explotó en Chile hace ya algunos años, pero tú tienes 25 años en el pádel y has visto cómo ha ido evolucionando esto, que es muy distinto como está hoy hace 7 años atrás, por ejemplo. Sí, de todas maneras, justo después de pandemia vino un boom, no solamente en infraestructura, sino que también en gente que se dedicaba a este deporte, y con eso también vino un cambio en cómo las selecciones nacionales de menores se empezaron a conformar. Antes de que yo estuviera al frente de las selecciones, se armaban los grupos que se podían, básicamente, con la gente que más o menos conocían. En ese entonces, Víctor Escalona, que estuvo a cargo antes que yo, Que tiene un capítulo acá, Pádel, sí. Iba seleccionando niños que iba conociendo a lo largo de su recorrido en el país, donde acompañaba también a Joaco, su hijo. Y claro, en pandemia esta cuestión explotó y comenzamos en ese entonces con un proceso de selección ya con capacidad de llegar a más niños. Tuvimos en una primera instancia 170 niños participando, o más de 120 niños, perdón, participando por buscar un cupo para ir a un Panamericano. En ese entonces no había un circuito de menores, solamente habían como pequeñas citaciones a entrenar para verlos jugar y seleccionar en esas pequeñas instancias. O sea, por el que el sistema no estaba armado, era un poquito a dedo, pero sin quererlo, digamos, ¿no? Claro, claro. Y lo que nos propusimos en ese entonces fue trabajar para tener un circuito nacional que permitiera por primera vez tener un ranking, y mediante ese ranking tener preselecciones para después que los entrenadores pudieran seleccionar a sus equipos para participar en los distintos eventos internacionales. Bueno, hoy día el sistema está mucho más armado, pero esto ha ido desarrollándose, ha ido evolucionando. Hoy día hay selectivo, ha cambiado mucho y hay mucha más participación también, más interés, más niños jugando. Sí, claro, también el año pasado hubo varios torneos FIP de menores con ranking internacional. Eso hizo que los chicos estuvieran presentes en los rankings a nivel mundial, y de cierta manera eso hace que los otros chicos también quieran subirse a esos carros, y al final son sinergias súper positivas que hacen que el día de hoy tengamos mayor cantidad de niños y mayor cantidad de familias detrás queriendo ayudar a los niños en el desarrollo profesional o desarrollo deportivo. Bueno, es un tema súper interesante y súper importante cuando uno habla de un deporte, de cómo vienen trabajando los menores, ¿no? Que finalmente en poco tiempo más después dejan de ser menores y son los deportistas adultos que posiblemente representen a Chile en selecciones. Entonces, ¿cómo dirías tú que viene pisando fuerte ese trabajo hoy día? Hoy día estamos, yo creo que todavía en una etapa de transición. Me refiero a transición porque todavía nuestros niños que salen de las selecciones de menores con 18 años tienen un camino bastante difícil para llegar a las selecciones adultas. Yo creo que el principal trabajo hoy día es poder acercar este espacio como donde el chico sale de una selección nacional de menores, y para aspirar a una selección adulta hoy día tiene que pensar en muchos años más de desarrollo. Porque el nivel todavía no está equiparado o cercano. Falta bastante todavía en eso, pero el trabajo de desarrollo de menores es un trabajo a largo plazo. Como hablamos recién, llevamos pocos años de trabajo con los menores. Ya el hecho de tener un circuito nacional es un súper buen camino para poder llegar a eso y acercar estos gaps que existen hoy. Pero sin duda es una cuestión que se puede realizar. Tenemos ejemplos cercanos, Argentina, por ejemplo, Paraguay, el último mundial que tú estuviste presente allá, más de la mitad de su selección eran chicos de menos de 18 años. Entonces, de menores, de selectivos de menores, por decirlo. Los chicos fueron al mundial de adultos y después fueron al mundial de menores, el mismo grupo. Entonces es algo que se puede hacer. ¿Y qué falta para que eso se logre o para disminuir ese
esa brecha que hay entre un chico que sale de jugar en una selección sub-18, por decirte, y poder tener la opción de competir de igual a igual o de estar al nivel de los seleccionados absolutos, en Chile por lo menos. Yo creo que primero falta tiempo de desarrollo y después se tienen que dar, a mi manera de ver esto, se tienen que dar una serie de cosas en conjunto que tiene que ver con quitarle un poco la responsabilidad solo a los esfuerzos familiares, de poder acompañar a los chicos a los viajes, de poder acompañar a los a las familias, de costear los entrenamientos, porque un jugador no se forma solamente jugando torneos. Un jugador se forma entrenando, se forma con buena nutrición, con un buen plan de preparación física, y todo eso hoy día cuesta dinero que está básicamente financiado por los grupos familiares. Para poder hacer un desarrollo como país a largo plazo, yo creo que tienen que haber una conjunción de esfuerzos entre los esfuerzos familiares, los esfuerzos de los clubes, los esfuerzos de la federación, quizás apoyos de marcas, y ahí yo, por lo menos desde mi experiencia y lo que estoy trabajando hoy día, es poder también desde el lado de los entrenadores y de los clubes que alojan a estos niños, poder beneficiarlos o ayudarlos de cierta forma a que estos esfuerzos familiares sean menos, y poder permitirle y darle los espacios para que los chicos se desarrollen, entrenen, tengan un lugar donde venir a jugar, a entrenar, a prepararse físicamente, etcétera. Entonces yo creo que viene un poquito de un esfuerzo de todos los actores que somos parte de este camino. Bueno, todo este movimiento que se está haciendo con los menores, que tú también fuiste parte ahí desde los inicios, es un movimiento que está generando algo nuevo, porque si uno se fija en los seleccionados absolutos hoy día de Chile, hasta ahora la realidad es que son todos chicos que partieron jugando pádel mucho más tarde, más de adulto, digamos, venían del tenis, distintas situaciones y contextos que llevaron a que esto ocurriera así. Hoy día, en unos años más, vamos a tener chicos que partieron jugando pádel de muy niños y que van a estar representando a Chile en un futuro. Sí, sí, hoy día yo creo que estamos como te comenté recién, estamos en una transición donde la selección adulta actual es un poco un mix de chicos que venían del tenis, que cada vez son menos, con chicos que ya son padelistas como primer deporte, pero sin duda en los próximos años eso va a cambiar y vamos a tener chicos que juegan pádel desde los 5 años, que es algo inédito. Entonces yo creo que es cosa de tiempo que esto pase. Yo tengo la experiencia de haber visto los chicos de las generaciones anteriores de las selecciones de menores, y creo que vienen pisando fuerte. Hay un grupo que hoy día están probablemente en el grupo de sub-16, que junto con los sub-14 de hoy, de este año, son los que probablemente estén más cerca cuando estén en 18 de una primera categoría, que es como el primer gran objetivo de tu camino de desarrollo de menores. Y eso significa que la selección chilena futura, que se nutra de estos menores, que vienen jugando desde muy chicos, va a tener un nivel mayor porque los chicos partieron antes jugando. Sí, ¿no? Claro, o sea, por lo menos vamos a tener una muy buena base de jugadores de edades tempranas que permitan que su camino de desarrollo, porque el desarrollo de un jugador continúa después de los 18 años, van a tener un camino y un roce más alto. Son chicos que ya han jugado mundiales, que ya han jugado con los mejores del mundo, y cuando lleguen a las selecciones adultas van a tener mucha experiencia en sus espaldas. ¿Y qué tan cerca crees tú, Alberto, que un chico que, no sé, que está entrenando pádel, que es menor, que tiene 10, 12, 14, da igual, pero es menor, qué tan cerca puede estar de su sueño de poder jugar un Premier, por ejemplo? Porque en el fútbol pasa mucho que los chicos quieren ser futbolistas y quieren cumplir ese sueño jugando en Colo-Colo o jugando en un equipo de afuera. ¿Qué tan cerca pueden estar esos chicos de cumplir ese sueño? Yo creo que va un poquito de la mano con el desarrollo que está teniendo el pádel a nivel global. Los que hemos recorrido más tiempo en esto sabemos que el pádel está en una etapa de crecimiento a nivel profesional también, que el espacio del profesionalismo de elite sigue siendo todavía un lugar muy pequeño donde caben muy pocos. De hecho, los circuitos profesionales están hechos con cuadros muy pequeños todavía, pero sin duda, a medida que estos niños vayan creciendo, el circuito también va a ir creciendo. Entonces, yo quiero pensar de que ese espacio pequeño hoy día también va a permitir que estos sueños
de los niños que hoy día sueñan con ser profesionales, con estar en ESPN, en las pantallas de Premier, van a tener más cabida, y no solamente por sus capacidades profesionales de pádel, sino que también porque va a haber una piscina más grande que va a permitir más jugadores, va a hacer que muchos más niños puedan cumplir sus sueños, sin duda. Alberto, tú que, bueno, has visto competir un montón de chicos, tanto selecciones chilenas en contra de otras selecciones, ¿qué tanto influye la cabeza o cómo se maneja la cabeza de los chicos, que es el gran tema, que todavía son chicos que están inmaduros, que están en formación, Claro. que están creciendo, y el pádel es un deporte que te exige tener la cabeza a poco y no salirse, pero es algo muy difícil de pedirle a un chico. Sí, sí, lo hemos vivido no solamente en las competencias, sino que durante los procesos de selección, eh, los chicos tienen que estar sometidos a estrés y a frustraciones de manera constante. O sea, el puro hecho de querer participar en una selección significa que puedes tener la posibilidad de entrar o de quedar afuera, de ganar o perder un partido que puede ser importante. Entonces, Aparte que cuando eres chico, para ti eso es la vida, ¿cachai? Es como demasiado importante. o sea, y pasa en el día a día, y no solamente es el chico, no es la frustración del chico, es la frustración y los deseos de las familias que están detrás. Entonces, ahí ya entramos en un terreno súper delicado, que lo hemos conversado fuera de cámara, que es que cuánta presión tiene y debe soportar un niño menor de edad con tal de cumplir esos deseos. Porque me imagino que todos los padres quieren y sueñan con que su hijo tenga la camiseta de la selección y vaya a un mundial o que gane torneos, pero muchas veces de forma inconsciente ese deseo o esas ganas familiares también se transforma en presión para el niño. Y no es una presión voluntaria, sino que es una presión involuntaria que ni siquiera puede ser verbalizada por el chico, sino que solamente es reflejada en frustración o en comportamientos dentro de la cancha. Nos pasó muchas veces de escuchar comentarios de que habían chicos que tenían malos comportamientos, que cuando perdían se frustraban, tiraban la paleta. Y por lo menos desde mi manera de ver la vida, nunca he visto eso como un problema del chico, sino que como un reflejo de presiones del entorno o de no fallarle a los papás, Que cosas ese por es el un gran estilo. tema, Alberto, ¿ah? Un tema gigante que ya vamos a profundizar, pero antes quería como de tu experiencia en manejar a estos chicos en esas situaciones que son tan naturales, ¿no? Incluso los adultos que juegan en las frustraciones de un partido y tú has tenido que estar ahí en un banco conteniendo. ¿Cómo esa pega? ¿Con qué tipo de situaciones te topabas en ese contexto? Sí, muchas veces, y a todos nos pasa, los que jugamos, los que hacemos deporte, no siempre todos los días son el mejor día, y hay días que hasta los mejores fallan. Sí, de Y hecho lo, se pierde más de lo que se gana. bueno, eso de partida, y eso es algo que se conversa mucho en las etapas de formación con los niños, y hay que estar constantemente reforzándolo, que trabajamos en el día a día para fallar menos, pero nada va a evitar que tengamos que alguien esté jugando mejor que nosotros, o que algún día no estemos bien con todas las capacidades y tengamos que estar sujetos a frustraciones. Y el pádel te lo enrostra demasiado No, fuerte, ¿no? es súper brusco el pádel, es muy Erras, violento, ¿sí? parte del juego es errar, entonces convives con el error todo el tiempo. Y últimamente con el punto de oro hay errores que cuestan mucho. Entonces ahí lo que haces en el banco es tratar, el coach de menores el coacheo de menores es mucho más emocional que técnico. Más A tipo diferencia de, psicólogo. es absolutamente de contención. Entonces, a diferencia de un coacheo de adultos, de gente profesional que está más dedicada, Más es táctico. muy táctico, es mucho más de lectura. El entrenador de adultos está tomando nota de manera constante de temas tácticos. En la parte de menores, si bien hay una componente táctica, técnica, es mucho más emocional, precisamente porque el niño está en pleno desarrollo de sus emociones, y es súper importante que la figura de coach sea una contención. Y creo que es muy difícil, incluso para la gente que está más dedicada, como me tocó a mí en su momento, es súper difícil
no involucrarse emocionalmente con la situación del partido y uno tiene que poner la parte más fría y bajar un poco en el cambio de lado, en pleno, no sé, tiebreak o antes de un tiebreak, en el cambio de lado lo que tú haces es tranquilizar, volver a la calma, mucho refuerzo positivo y tratar de que el chico, si salió frustrado en el cambio de lado, cuando vuelva a la cancha esté más reseteado, esté tranquilo. Esa es la gran misión. Ese es el gran desafío del coach de menores, por lo menos desde mi manera de ver nuestro rol. Bueno, tocaba el tema de los padres, que eso nos da para un capítulo completo, Alberto, sí. y es muy fuerte, ¿no? De repente hay mucha presión, y quizás involuntaria, pero hay una presión sobre el chico, hay muchos padres que traspasan un deseo de ellos de haber sido deportista en ese chico, entonces hay muchas presiones y hay muchas dificultades también de lidiar con estos padres de pequeños, probablemente deportistas o probablemente no. Sí, siempre en todo proceso donde tienes que elegir, hay una parte buena y una parte mala, porque elegir significa discriminar también, de cierta forma. Y ese peso es un peso que a todos los que hemos hecho deporte de alguna u otra manera nos ha tocado, independiente del nivel. Y creo que de cierta forma nosotros no sabemos si estos niños que hoy día pelean cubos por la selección o tienen el deseo de ir a un mundial representando a Chile, si el día de mañana van a ser deportistas profesionales. Esperamos profundamente que sí, pero también nos interesa que el pádel o cualquier deporte sea parte fundamental de su desarrollo personal. De que le entregue valores, disciplina, tolerancia a la frustración, por ejemplo. Clave. Entonces, porque de forma profesional también son situaciones en las cuales estamos constantemente sometidos cuando estamos ya en nuestra vida adulta. Entonces, yo creo que en nuestro rol con menores, independiente de la actividad, es fundamental tener esto en mente como parte de nuestras obligaciones. Y de esa manera podemos tomar decisiones de forma más orientada, porque al final nosotros no tenemos un deportista de alto rendimiento, tenemos un niño en pleno desarrollo personal en nuestras manos. Es difícil. Entonces es muy complicado. Y en ese sentido, los chicos están también aprendiendo a manejar sus emociones. Entonces, si perdieron, como hablábamos recién, si perdieron un punto, sufren mucha frustración. Quedar afuera de una selección también, mucho más, porque el deseo es mayor. Quieren ganar, todos queremos ganar un punto, todos queremos ganar un set, todos queremos ganar un partido y mucho más queremos ir a una selección. A todos nos pasó. Entonces, en ese entendido, el rol de los que estamos en torno al desarrollo, llámense entrenadores, profesores en el colegio, la familia, tienen que entender que la frustración, las derrotas o los malos momentos también son parte fundamental de su desarrollo personal. ¿Y con qué situaciones, por ejemplo, tenías que lidiar o quizás qué rayado de cancha tenías que hacer con los papás de, por ejemplo, no sé, en un entrenamiento o en torneos que estuvieran más lejos de la cancha? Me imagino que también a veces los papás no se controlan, quieren coachar o quieren discutir un punto, ese tipo de cosas. Sí, hubo un momento en que en los procesos de selección empecé a observar que había mucha búsqueda en la mirada del niño al papá, o la niña al papá. Sí, tanto en errores como en aciertos. Es una señal de presión, yo diría, la leo así. Sí o sí, pero no es tan leída porque es inconsciente. Es inconsciente y ninguno de las dos partes lo ve así, solo los que estamos de afuera que tenemos una visión más externa. Y es clara, o sea, es una señal súper clara. Y en ese momento estábamos trabajando en las selecciones con la Maca Lobo, que sigue a cargo, y tomamos la decisión con la Maca de los entrenamientos sin padres. Sin padres, ni siquiera pueden verlo. No, lo dejan y los padres se van y los chicos se terminan a tal hora el entrenamiento. Y es impresionante como solamente con esa decisión los entrenamientos fluían mucho más. Y la atención del niño estaba hacia el juego y hacia las instrucciones de los entrenadores. Y no hacia afuera la cancha, otras cosas. Sí, es súper importante. Al final su zona de seguridad es su papá.
su zona de seguridad, su familia. Entonces están en un entorno donde saben que están siendo observados, donde también tienen la presión de que si lo hacen bien o lo hacen mal, el entrenador que va a armar la selección está mirando. Entonces hay suficiente presión en eso como para además tener que cumplir con las expectativas de mis papás. Bueno, muy interesante este tema, da para varios capítulos, Mucho. Alberto. Y para cerrar, quería pedirte que pensaras en un tip para un chico que le gustaría dedicarse al pádel o por lo menos hacer un camino de menores competitivo, y también un tip para un papá que tiene un hijo que está en ese desarrollo o va a iniciar ese desarrollo competitivo en el pádel. Ah, perfecto. Con los chicos, bueno, tengo la suerte de trabajar con chicos de todas las edades, de todas las categorías, y lo más importante es lo que, muy en línea con lo que hemos conversado, es tratar de manejar su frustración. Es saber que un error en un partido, un error en un entrenamiento, es parte del entrenamiento, es parte del partido y no significa que lo están haciendo mal, solo significa que hay una oportunidad después de hacerlo mejor. Buenísimo. Con los papás, yo creo que mi mayor consejo hoy día es que a los niños, especialmente hablando de las edades más pequeñas, de 13 años hacia abajo, que los dejen ser niños antes de ser jugadores de pádel. Son muy chicos todavía como para cargarles una mochila de responsabilidades con sobrecarga de entrenamiento, que nos pasa mucho, con con sobrepresiones de resultados deportivos. Mi consejo con los papás de niños más pequeños que quieren participar o apostar por el pádel es que jueguen pádel, pero ojalá practiquen otros deportes, ojalá tengan otros intereses complementarios al pádel, porque los niños todavía están muy pequeños como para tomar un camino profesional o profesionalizar una actividad que en esa etapa idealmente tiene que seguir siendo un juego. Tal cual. De hecho, un papá que dice, ya, yo quiero que mi hijo mejore, y el hijo capaz que le guste el pádel, pero lo pone a entrenar los 5 días a la semana, y el niño tiene 12 o 13 años, lo más probable es que ese niño a los 14 o 15 no quiera saber más del pádel, aunque le guste. Y son muchos casos como los que tú mencionas, en deportes que tienen más tiempo de desarrollo, como por ejemplo el tenis. Hay muchos chicos, si tú te paseas por todas las academias de tenis de Chile, ves chicos con un nivel increíble y lamentablemente en Chile no llegan todos arriba. Y muchas veces es porque los papás sobreexigen a los niños. Y ojo, que también hay una responsabilidad de los entrenadores que cuando ven un chico con condiciones, con talento, ven la oportunidad también de exprimir un de poco. exprimirlo y ese exprimir a ese chico termina, como tú dijiste, quemándolo y los chicos terminan abandonando. Bueno, hartas lecciones nos deja en esta conversa, Alberto. Muchísimas gracias. ¿Dónde te encuentran? En tu cuenta de Instagram y acá en Sí, Sport Center, ¿no? hoy día estoy trabajando un poquitito menos desde la cancha, pero estamos trabajando con el club, con Aeropuerto Sport Center en un proyecto de desarrollo a largo plazo. De menores. De menores, también tenemos academia de adultos, donde yo tengo la figura más de coordinador y trato de ayudar a que los otros profesores tengan esquemas de trabajo. Estamos trabajando ahí con algo bien interesante porque el objetivo, como te había mencionado anteriormente, no es solamente hacer clases de niños, sino que es también tratar de ayudar a que otros profes tengan herramientas suficientes para que nos ayuden a todos a poder mejorar esta actividad con el tiempo. Gracias, Alberto. Muchas gracias, Manu.